Concepción del Uruguay, desde Concepción del Uruguay, con 4 universidades que tenemos para una ciudad como la nuestra, es un caudal enorme y convierte la ciudad en un polo educativo para la provincia de Entre Ríos, sin embargo, sufriendo las consecuencias de este modelo tremendo, ni hablar de otros ámbitos, ¿no? De los que hemos hablado tantas y tantas veces. Bueno, así nos encuentra o así nos encontró el Sí. 24 de marzo, 50 años después, tratando de entender por qué llegamos a donde llegamos, y un poco así se hace la historia, ¿no? De avances y retrocesos y de esta realidad que por momentos nos agobia y por momentos nos esperanza, porque uno dice, tiene que haber una salida hacia arriba, como hablábamos el otro día, ¿no? Como decíamos de Leopoldo Marechal, tiene que haber una salida hacia arriba de este laberinto enorme en el que estamos metidos. Vos sabés que esta semana nos deja un montón de temas que cada uno por sí nos daría para reflexionar horas, para poder pensar juntos, compartir ideas. Uno no deja de emocionarse, sorprenderse, también entristecerse por el caso de esta chica Noelia en España, En España, sí. que acaba de cumplirse ayer su pedido, que es justamente que se le practique la eutanasia, ¿no? Un debate que aquí en la Argentina tenemos el proyecto de la diputada Gabriela Esteves, que plantea avanzar también en esa línea y tener una herramienta legal, pero que a su vez dispara tantas cosas, ¿no? Y por otro lado, porque en definitiva esta chica que sufrió tanto, que atravesó tantas vicisitudes horribles en su vida y que la llevan a tener esta decisión tan firme, ¿no? De terminar con su vida, eh, era una persona con discapacidad múltiple, pero también con múltiples dolores, ¿no? Y uno que desde cualquier lugar trata de contagiar la vida, contagiar la esperanza, eh, bregar para que la sociedad toda tome conciencia en relación a las barreras y a lo que significa vivir con discapacidad, no deja de sorprenderte y de también llevarte a la reflexión, cómo el dolor en una vida también puede impactar de tal manera que en este caso la llevó a esta chica a bregar y luchar desde hace mucho tiempo ya por que se cumpliera esta decisión y amparada por la ley, ¿no? Más allá de que mucha gente de su entorno no estaba a favor. Me parecía que era un tema importante para traer, más allá de también celebrar la conferencia de Adorni, celebrar, digo, por los Oh, colegas, ¿no? Por los periodistas que realmente pusieron un poquito en aprieto al jefe de gabinete y que uno hoy se pregunta, y en estos sitios de apuestas, ¿viste? Donde se apuesta todo, cuánto va a dar la inflación, quién va a ser el primer gol del mundial, tantas cosas. Bueno, lo que se está apostando ahora es no si se va a ir, sino cuándo, porque ¿cuánto le queda? evidentemente tiene el Es una talón especie cortado. de... es el esper de este tiempo, Adorni, ¿no? Había unos periodistas que hacían, Fabián, en estos días una comparación y un audio cruzado entre Sper y Adorni, Ah, los mirá. mismos argumentos. Ah, mirá, Los mirá, mirá, mismos mirá. No argumentos para te juro defenderse. que no lo escuché, te juro que no lo escuché, ni había escuchado esa comparación. Se me cruzó ahora pensando en este Adorni y en esto que vos decís de cuánto le queda. Digo, es el esper de este tiempo. Lo bueno en todo caso es que para estos provocadores no tienen elecciones cerca, pero igualmente, ojo que Esper era un caballo prestado, por decirlo de alguna manera. Este es un propio, vamos a ver si lo entrega Milei. Fíjate que a Petovelo la sigue bancando. Estos son unos sinvergüenzas de Sí, punta a punta y al ministro Lugones lo siguen bancando con fentanilo, con todo. Sí, sí. unos cínicos completos. Ahora yo digo la doble moral de la sociedad argentina también, ¿no? Debiera darnos vergüenza como sociedad, tan indignados que nos ponemos a veces con la corrupción, tanto que gritamos por una sociedad republicana y libre de corruptos y que sea limpia, y estamos con esta verdadera basura que tenemos hoy en el gobierno desde todo punto de vista. Basura me refiero porque representa lo peor de lo peor.
son lo peor desde un punto de vista del desprecio por el otro ser humano, pero además son lo peor desde la peor de las cataduras morales, tratando de construir su discurso y su relato diciendo que han venido a moralizar el Estado. Fíjate que Milei hoy a la mañana, ayer en realidad, celebraba en una de esas comunicaciones horrorosas que él hace, celebraba cómo se cayó el salario del empleo público en Argentina. Y decía, la casta tiene miedo, mirá quién ha tenido el peor desempeño, y festejaba que creo que en 16%, un 18% en los últimos meses cayó el salario de los empleados públicos, porque los funcionarios de Milei han llegado a tener hasta un 100% de aumento. Entonces, este verdadero desastre desde el punto de vista ético es lo que nos viene a proponer este gobierno, que supuestamente venía a enseñarnos de moral y a refundar la Argentina. Bueno, y los militantes de la no corrupción se los escucha poco en este tiempo. Y como broche, antes de pasar a la música, solo decir qué vergüenza a lo que vos acabás de señalar y que suscribo de punta a punta, qué vergüenza haber votado en contra de la esclavitud en Naciones Unidas. No hay casi apelativos para utilizar en este contexto. No tenemos que dejar de sorprendernos, más allá de que uno espera que este gobierno haga siempre lo peor, siempre lo peor. Una vez me decía alguien, esta persona siempre va a elegir lo peor para decir o lo peor para hacer en cualquier situación. Bueno, este gobierno va a hacer siempre lo peor en cualquier situación, en cualquier contexto, a nivel nacional y a nivel internacional. Estamos votando en contra de pronunciarse justamente en contra de la esclavitud, estamos militando una guerra y a nivel nacional estamos defendiendo, porque ya no se trata de negacionismo, es directamente defender la actuación de los militares en la última dictadura cívico-militar, justamente. Eso es lo que hoy tenemos al frente de nuestro Estado. En esta gente ha depositado la sociedad, ha delegado la sociedad nuestro poder, nuestra representatividad. Le hemos confiado el Estado a esta gente. Nos van a devolver unas ruinas. Nos están obligando a vivir en un país que se va decayendo paulatinamente si no hacemos algo y pronto. ¿Te parece que sí, claro, cortemos aquí? Claro. Me parece que sí, porque podríamos seguir agregando tantísimas cosas, pero digamos, un gobierno que no está en contra de la esclavitud, y no estar en contra significa estar a favor, a partir de ahí ya no hay nada que podamos esperar. Es un acuerdo entre privados. ¿Cómo? Es un acuerdo entre privados la esclavitud. Si vos aceptás, sí, bueno, es un acuerdo entre privados. Por Dios. ¿Qué podemos esperar a partir de ahí? ¿Qué nos va a sorprender? ¿Que se estén muriendo las personas con discapacidad, o que los docentes estén como están, que ahora nos van a contar, y todo lo que ya sabemos? El lunes a la noche hubo una celebración en Plaza de Mayo. Digo yo celebración porque era para conmemorar la dictadura, sí. El 24 de marzo, una vigilia, pero fue una celebración de la gente, de las organizaciones, de los militantes. Y hubo artistas, esos artistas nuestros siempre tan imprescindibles. Uno de ellos fue el gran Peteco, que hoy nos regala acá un ratito de esta hermosa chacarera de sombra, bajo la sombra de un árbol. Bajo la sombra de un árbol me hallaba casi dormido, qué hermosa estaba la tarde, los árboles eran trinos, volaron mis sentimientos colgados en un suspiro. De pronto llegó una brisa que olía a viejos recuerdos, estaba todo presente, todo lo que yo más quiero, como si el tiempo se abriese dejando ver sus misterios.
quien cante en esta tierra como los pájaros cantan. Son libres de darse al viento, son libres de la palabra. Ser uno más en el aire es lo que al hombre le espanta. De algún lugar de la tarde salió una voz que me dijo: es bueno andar por el mundo, amar y sufrir olvido, sabiendo que aquí la vida y la muerte tienen su sitio. Del cielo colgó una nube pintada de oro encendido. Entonces los pensamientos cayeron encima mío. Cuando me volví hacia el cielo, las nubes ya se habían ido. No pierda jamás de vista los tonos de la inocencia y al tiempo de los colores. Volvé cuantas veces puedas y a tu corazón bordarlo con hilo de transparencia. No hay quien cante en esta tierra como los pájaros cantan. Son libres de darse al viento, son libres de la palabra. Ser uno más en el aire es lo que al hombre le espanta. De algún lugar de la tarde salió una voz que me dijo: es bueno andar por el mundo, amar y sufrir olvido, sabiendo que aquí la vida y la muerte tienen su sitio. Y ahí está el maestro Peteco Carabajal con esta chacarera, que es un poco también agradecer a nuestros artistas, y en este caso a él que fue uno de los protagonistas, el encargado del cierre casi de la noche del lunes 23 en la vigilia por los 50 años del golpe ahí en Plaza de Mayo. Hubo otros artistas, hubo otros actores, artistas, muchos referentes. Gente desde todos los sectores que se fueron a manifestar en esa noche tan significativa. Y uno de los temas siempre es la educación. Entonces nos pareció importante en este marzo que va terminando poder hablar con una voz autorizada, con una referente desde el sindicalismo de UTE que nos pueda contar cómo arrancó el año lectivo aquí en la ciudad de Buenos Aires, para tener como una muestra de lo que está pasando con la educación pública. Esa educación pública que es tan cuestionada, pero que es tan imprescindible, el rol de los docentes en el aula que cada día se expone a más situaciones diversas y a veces con muy poco acompañamiento. Y por el otro lado, el rol clave del sindicalismo y por dónde atraviesan hoy las principales luchas que los gremios docentes están dando aquí, en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Mirá si tenemos temas para charlar, Fabián, con Romina Butera, la compañera que nos está escuchando del otro lado. Gracias por atendernos. Aquí Fabián y Fernando Galarraga en Radio Caput. ¿Cómo estás, Romina? Bienvenida. ¿Romina? No anda por ahora, parece. La teníamos en línea recién, pero ahora parece que... No la estamos escuchando, ya la vamos a tener. Es lo que estás contando vos, sucede en todas las provincias, ¿eh? Ya hablaremos un poquito de lo que ocurre aquí en Entre Ríos también, donde se están dando dos discusiones. Por una parte, la cuestión salarial y por otra parte, un proyecto de ley de reforma del sistema jubilatorio. Nada menos. Que es, me parece, a lo que va a echar mano el gobierno también, el gobierno nacional, prontito. Me parece que es parte de la discusión que viene también a nivel nacional esto, ¿eh? Sí, la verdad que mientras arreglamos aquí una cuestión técnica para recuperar a Romina, el gobierno necesita en este año volver a anotarse algunos triunfos que les permitan correr de la agenda todo lo que los está dañando, ¿no? Adorno, Sí, pero Libra... me parece que el nivel de más allá de las cuestiones de corrupción que terminan siendo casi de cotillón con esta gente,
el nivel de descomposición social es tan grande que yo no sé si habrá noticia que lo pueden... Mirá, no sé si habrá mundial siquiera que pudiera soslayar esto, ¿eh? Porque el nivel de deterioro de la gente, el nivel de pobreza, de asfixia, de angustia de la gente en el día a día me parece que va siendo creciente y todavía, como decía don Álvaro, hay que pasar el invierno. Ahí ya A estamos ver, llamando nuevamente a Romy. Viste que pasan estas cosas en la radio cuando se plantan algunos de los sistemas. ah, sí, claro, claro. Nos deja con esta cuestión Sí, que tenemos sí que sabremos resolver. de estas cosas. Viste que los sistemas son muy buenos, pero por ahí Fabián, en Entre Ríos la situación está compleja porque hoy justamente los docentes están de paro allí también. están de paro y están de marcha. En marcha en 6 de la tarde en Paraná, frente a la Casa Gris, se movilizan de toda la provincia para decirle al gobierno de Rogelio Frigerio, no queremos la reforma previsional y no queremos, dicen los docentes, nucleados en ACMER, pero también en SADOP, también en AMET, no queremos la reforma previsional y además el tema de la recomposición de salario. Tuvieron una discusión en paritaria y en un determinado momento dijo el gobierno, bueno, no nos ponemos de acuerdo, muy bien, por decreto aplicamos el aumento, esto es lo que vamos a dar. Y bueno, cualquier medida de fuerza se descuenta. Hoy a los muchachos y chicas que hicieron paro les van a descontar, por supuesto. Yo te pregunto cómo se aguantan medidas de fuerza directa, de acción directa, como puede ser un paro, con un salario que de por sí no alcanza completo, cuanti más, dicho a lo entrerriano, cuanti más si viene descontado, además por las sanciones por los días no trabajados. ¿Cuál es la sensación de la gente en relación a estas reformas tan profundas en la, en la, en la, mm, en la educación que va a impactar tanto en la calidad de vida de los trabajadores, docentes de toda la provincia, ¿verdad? Sí, nosotros tuvimos una reforma estructural el año pasado también que fue el ex IOSPER convertido en la OSER, la Obra Social de Entre Ríos, antes era el IOSPER, y esto trajo como consecuencia un montón de cambios en el funcionamiento. A mí hay una sensación rara, ¿no? Es doble, porque por un lado le cuesta mucho al gobierno de la provincia pararse en cualquier lugar sin que lo puteen, para decirlo sencillamente, y no andar con tanto eufemismo. ¿A dónde van? Bueno, se le plantan los docentes, se le plantan algunos otros sectores, y al mismo tiempo Frigerio parece ir tranquilo hasta ahora en busca de una reelección, porque no hay primero por una sensación de confusión general que existe a nivel nacional por parte de la oposición. Sí. No han podido salir del estupor todavía, no se ha podido reagrupar la oposición. Y después, porque también a nivel provincial sucede lo mismo, y yo decía ayer en un programa de televisión, muchachos del peronismo, mientras sigan construyendo desde la corporación de millonarios, es decir, desde los Val, los Mitchell, la Rosario Romero en Paraná, los Laurito, incluso acá en Concepción del Uruguay, que tendrá que decidirse en algún momento a ver qué es lo que quiere ser. Algún día deberá dejar de ser ni. Le ha ido bien con la especulación, un gran especulador que siempre ha ganado muchas elecciones especulando, un buen tipo, digamos, esto de que una buena persona y no, todos son malos, pero el doctor es bueno, en algún momento se tendrá que terminar eso, para hacer del peronismo lo que verdaderamente quiere ser. Pero trasvasamiento generacional, digo, tendrá que darse en serio. Mientras eso no pase, Ahí ya la tenemos a Romina, Fabián. bueno, Perdón que te interrumpa no, digo, para no robarle digo y minutos cierro. a ella. Más. Mientras eso no pase, seguiremos en la misma situación en la provincia, como para responderte un poco la pregunta sobre la sensación. ¿Cómo estás, Romina? Ella es Romina Butera, es la referente eh, de educación especial dentro de la conducción de UTE aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y queríamos charlar un poquito con vos sobre la situación de cómo viene el ciclo lectivo, cómo terminaron las paritarias o en qué proceso estamos y cómo ves vos o cómo ve el sindicalismo de UTE la educación pública con esta gestión de Jorge Macri a 2 años ya de 2 ciclos electivos pasados, ¿no? Y uno más que acaba de arrancar. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias.
Gracias, un gusto de poder estar participando y conversando con ustedes. No, el gusto es para nosotros. Te queríamos preguntar justamente para tener tu voz por la referencia que tenés dentro del sindicalismo y el rol que UTE cumple en este contexto, ¿no? Porque la situación está compleja, a priori. Sí, claro, la situación está compleja. Hay que tener en cuenta que nosotros en la ciudad de Buenos Aires tenemos el gobierno del mismo color político, ¿no? Del PRO, hace 18 años. Exacto. En los últimos 2 años, con el paraguas de un gobierno que es aún más de derecha en el gobierno nacional, ¿no? Entonces, y ahí ellos compitiendo a ver quién se pone más a la derecha, ¿no? Todo un contexto. Así que exactamente, eso para tener una mirada muy rápida, ¿no? De lo que es el contexto y para no ahondar en eso. Bueno, y referirnos un poquito más a lo que es educación en la ciudad de Buenos Aires. Voy a bajar un poco el volumen porque me escucho allá y me distraigo conmigo misma. Ah, dale. ¿Cómo están las escuelas Ahí. en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, las escuelas estamos atravesando por algunas problemáticas. Por un lado, frente a una situación de baja de la natalidad, por ejemplo, que se viene dando hace unos años en la ciudad de Buenos Aires y quizás seguramente en otras urbes, bueno, eso obviamente afecta a nuestras escuelas en la matrícula. Pero bueno, nosotros en base a ese contexto y a esa situación, lo hemos tomado desde el sindicato como una manera de poder llevar adelante algún logro de las demandas históricas que venimos teniendo. Nosotros hace muchos años pedimos para la escuela de nivel primario, sobre todo las escuelas de nivel inicial, pero sobre todo las escuelas de nivel primario, necesitamos más trabajadores, más docentes que puedan trabajar con los niños y las niñas en las aulas, porque bueno, las presencias de las infancias también están sumergidas en todo este contexto de desarme social, ¿no? Con familias que pierden sus trabajos o que tienen que trabajar más horas para poder sobrevivir. No te digo ni para poder vivir, digo para poder sobrevivir, Sí, trabajando muchísimas horas. Obviamente eso repercute en nuestras infancias, con los recortes que hay en las personas con discapacidad. Nosotros tenemos, bueno, justamente yo soy secretaria de Educación Especial, los recortes que hay en las prestaciones de las personas con discapacidad afectan directamente a esas infancias que recibimos en nuestras escuelas. Hay un gran deterioro en todo lo que son las atenciones de sus terapias. Y esas infancias son las que recibimos en las escuelas y con las que trabajamos en una situación donde no hay una mayor inversión para poder abordar esta problemática. No hay una mayor inversión en educación desde el gobierno de la ciudad. Al contrario, ¿sí? Nosotros venimos, dentro de todo, tenemos salarios que le vienen peleando a la inflación, sí. Por meses quedamos por detrás, o sea, no estamos en condiciones de otros gremios de trabajadores, pero obviamente nuestras condiciones de vida como trabajadores de la educación han decaído notablemente porque nuestros salarios han perdido el valor real que tienen. Me decían que cuesta mucho, algo como que está pasando en las universidades también, pero cuesta mucho cubrir algunos cargos, ¿no? Sobre todo las materias más específicas. ¿La gente quiere trabajar en las escuelas? ¿Se siguen formando docentes con este contexto? Bueno, es una situación, eso viene de hace varios años, donde las juventudes no eligen, no es una carrera que elijan demasiado la docencia, lleva bastantes años esta situación, con lo cual nos viene sucediendo también hace algunos años que hay cargos que no se pueden cubrir y quedan vacantes buena parte del año. Así que sí, eso sucede, por ejemplo, incluso hasta en el nivel primario, ¿no? Que uno dice, bueno, el nivel primario, que es la columna vertebral de lo que es el aprendizaje, bueno, también en el nivel primario
sucede esto. Bien. Una preguntita desde aquí, desde Entre Ríos, porque indudablemente, ¿qué es lo que está pasando en nuestra provincia, por ejemplo? Al no alcanzarse un acuerdo en paritarias, el gobierno dispuso por decreto cuál sería el aumento y en cada medida de acción directa los docentes reciben el descuento. ¿Cómo se hace para sostener acciones de protesta hoy por hoy con salarios que están tan a la baja y que además sufren este tipo de amenazas o de represalias concretas? Sí, ese es un gran problema. A ver, nosotros tenemos una condición en Buenos Aires que no tenemos paritaria en Ciudad de Buenos Aires. Nuestros salarios son discutidos, para decirlo de alguna manera, discutidos, ¿no? En una mesa de condiciones salariales, donde el gobierno de la ciudad es quien impone un aumento salarial. Obviamente se le hacen disputas para intentar subir esos ofrecimientos, pero al no tener paritaria no estamos en esas condiciones de negociación que implica una paritaria, que no quiero ahondar en eso, pero bueno, estamos en condiciones por debajo de lo que implica una discusión paritaria. Bien, Romina. Nosotros sí, perdón. No, dale, redondea, no pasa nada. No, con esto que me preguntaba, nosotros hace varios años que cuando hacemos huelga nos hacen el descuento por el día de huelga, con lo cual eso cercena los planes de luchas que se quieran llevar adelante, obviamente, y más en este contexto, que es lo que me preguntaban, más en este contexto donde el salario no alcanza para llegar a fin de mes, y encima nos quieren descontar por un plan de lucha, obviamente es una manera de coartarnos. No, y esto de haber declarado a la educación como servicio esencial, cumplir el 75%, pero quería hacerte una última pregunta y agradeciéndote una vez más. Ella es Romina Butera de UTE y la consulta es ¿cómo se maneja este contexto de la ciudad de negociación, justamente que vos decías que no hay paritarias, pero hay un número importante de organizaciones gremiales que nuclean a la gran mayoría de los docentes? ¿Hay negociación entre las asociaciones gremiales? ¿Hay un plan coordinado? ¿Cuál es la realidad en este momento? Bueno, nuestra realidad es que en Ciudad de Buenos Aires hay aprobados 17 sindicatos docentes, pero que a la hora de discutir salario, los que pueden plantear una posición con mayor convicción y sosteniendo y defendiendo el salario de los trabajadores y las trabajadoras de la educación son pocos. Entre ellos, bueno, está UTE, está DEMIS, alguno más ahí que podamos nombrar y no mucho más, ¿sí? Con lo cual, el contexto de discusión en mesa de condiciones no es nada sencillo, por el contrario. Nosotros ahora, en este momento, tenemos pedida una mesa de negociación salarial la habíamos pedido para el mes de marzo, está terminando, todavía no la han otorgado, así que bueno, veremos que si no la otorgan, de qué manera reforzar ese pedido, pero necesitamos porque ya hemos quedado detrás de la inflación, del IPC, que se publicó hace 2 semanas, más o menos. Bueno, te agradecemos enormemente, Romina, este contacto y por supuesto quedamos a disposición para seguir charlando porque hay una cantidad enorme de temas ligados a la educación que podríamos estar profundizando. Hay mucho además para hablar. Sí, uno se concentra en lo salarial, sí. En lo paritario, en lo sindical, porque siempre es el tema emergente en este comienzo de año, pero vamos a volver a convocarte seguramente, así que enormemente agradecido. No, gracias a ustedes por darnos el espacio. Un abrazo. Hasta la próxima y a disposición también. Un abrazo. Fabián, ¿te parece que completemos Entre Ríos? Porque había un informe que preparaste que estaba muy interesante para describir esta situación. Habría que preguntarle a Romina cuántos autos nuevos compró, porque decía Caputo que el problema es que y sus alcahuetes de la prensa, ¿no? Que el tema es que la gente a lo mejor sale menos a comer afuera, pero compra más autos en este tiempo.
sí, esas barbaridades. Vamos a escuchar a Lía Finpel, que es secretaria adjunta de ACMER. ACMER es la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, gremio mayoritario de los docentes entrerrianos, hablando de precisamente este tema. ¿Por qué no quiere la reforma jubilatoria que propone el gobierno de la provincia y qué pasa con la discusión salarial y de esta marcha de hoy justamente? Primero, dejar claro que no hay un proyecto o un borrador de la ley, ¿no? Lo que se nos ha acercado y lo que circula son lo que ellos denominan vectores, son los grandes ejes por los cuales va a pasar la reforma o pasaría este intento de reforma de la ley, pero no hay un borrador que nosotros podamos analizar los artículos y tener certeza de que eso es lo que se va a presentar en las cámaras, ¿no? Eso es como primera medida, digamos, a ver, nos acercaron 9 puntos, sobre esos puntos están plasmados, pero no hay artículos para uno saber qué es lo que va a decir o qué dice el proyecto. Hubo un intento en un programa de televisión a nivel provincial donde se le entrega al periodista el proyecto, el borrador de la ley, habla de 30 artículos, pero eso no se ha presentado a las cámaras y tampoco se nos ha entregado. Nosotros hemos sido claros desde un primer momento, la ley no se toca, la 8732, la caja, siempre decimos la caja no se toca y la ley no se toca. En ese sentido, la intersindical, en frente con varios de los sindicatos que abarcaría esta reforma, y no vamos a aportar letra a la ley porque entendemos que nuestra ley prevé todo y que no tiene que ser modificada. Por lo tanto, no somos parte de esta reforma, no estamos de acuerdo con esta reforma, daremos los debates que haya que dar, iremos a las cámaras en el momento que haya que ir a exponer por qué nos oponemos, pero nosotros no somos parte claramente de esta reforma. No es nuevo los intentos de reforma de la caja de la ley, este es el 4º intento de reforma, el último fue lo que expresó Bordet en esa apertura de la legislativa en 2020. Siempre hemos sostenido la misma postura ante cada intento de armonizar la caja y llevarla a un sistema nacional, al sistema de ANSES, nos hemos opuesto. Entendemos que hay otros lugares a donde hay que buscar el financiamiento si la caja es deficitaria, pero no somos los trabajadores los que hacemos deficitaria la caja, ¿no? En un momento también donde el Estado busca achicarse, busca ajustar cada vez más a los trabajadores, y esto es un claro intento de ajuste a los trabajadores de la provincia. En ese sentido ya tenemos este viernes un paro provincial con una gran marcha a Paraná a la tarde-noche, a partir de las 18 horas nos vamos a concentrar en Plaza 1 de Mayo en Paraná para hacer una marcha de antorchas, de velas, de luces, señalando, ¿no?, la situación salarial por la que pasamos. Estamos con un supuesto aumento por decreto y la amenaza del régimen jubilatorio de la modificatoria, porque hay que ser claro con esto de la jubilación, no es que es a futuro, no es que dentro de 15, 17, 20 años se van a ver los resultados, sino que es inmediato para el que ya está jubilado, porque más allá de las edades, ¿no?, se va a calcular la jubilación sobre los últimos 30 años de tu carrera, no sobre los últimos 10, eso baja tu jubilación, vas a tener que seguir aportando, si elegís jubilarte con la edad que tenemos hoy, por lo menos los docentes, vas a tener que seguir aportando el 19%, pero la gravedad también está para todos los jubilados en el desenganche de la movilidad del activo, por lo tanto van a pasar a calcular los aumentos que vas a tener como jubilado con un sistema de índices como es el ANSES, que puede estar adaptado a la recaudación de la provincia, por ejemplo, y que van a determinar en qué momento del año vas a recibir un incremento, que no es lo mismo que hoy en día estás recibiendo por cada aumento del activo, lo recibe el jubilado. Entonces, claro, ahí está una de las gravedades. No, en este momento no hay ningún tipo de diálogo porque el día 23 de febrero nosotros rechazamos y declaramos el estado de conflicto con el gobierno provincial. El día 2 de marzo insisten con una oferta que no podemos aceptar, son montos a negro, desfinancian la caja, son montos que contribuyen al desfinanciamiento de la caja y al de la obra social, por lo tanto nosotros allí no lo aceptamos. Estos días se pagó por planilla complementaria y la verdad que una vergüenza porque eran 60.000 pesos a los activos, 30.000 pesos a los jubilados, muchos jubilados el día sábado no lo cobraron y los 60.000 de los activos tampoco estuvieron. Hubo inexplicablemente montos que no tienen ningún patrón de por qué se liquidó de esa manera y quienes tenían que cobrar como haber inicial 750.000 pesos tampoco
tampoco estuvo esa diferencia de los 621.000 a los 750.000, así que hoy en día no tenemos ese diálogo, reclamamos poder discutir en paritarias, no en 90 días, como dijo el gobernador, que eso nos lleva a junio, y evaluar la recaudación de la provincia, sino ya volver a discutir, pero discutir en serio, una pauta salarial que lleve tranquilidad a todo el sector de los trabajadores docentes. Poco que agregar a lo que decía la sindicalista de ACMER allí en la provincia de Entre Ríos, Fabián. Sí, claro, simplemente que 18 horas será la marcha hoy, una marcha que se prevé muy, muy fuerte y parte de una lucha que amenaza larga también. ¿Sabías que hay mucha gente que escribe? Sí, a pesar de tanta imagen o plataforma, los libros existen y no muerden. Te proponemos un ratito para refugiarnos en los libros, con Adriana Rodríguez Díaz, nuestra pana. Y cuánto que necesitamos un refugio en este tiempo, y eso sin duda los libros nos lo pueden regalar. Ahora bien, ¿la lectura es solitaria, es individual o puede darse en comunidad? Se lo estamos preguntando y le dándole la bienvenida a Fabiana, a Adriana Rodríguez, nuestra pana, nuestra compañera que sabe mucho de libros, de autores, de escritoras, y ya nos está escuchando del otro lado. Bienvenida, Adriana, ¿cómo estás? Hola Fer, hola Fabián, ¿cómo están? Pero muy bien. Saludo grande. Y ahí con la idea de consultar, ¿no? En esto de pensar en un refugio, de pensar en ahondar en nuestra interioridad, pero ¿se puede hacer también esa lectura en forma comunitaria o rinde más cuando es silenciosa, cuando es individual? Mira, es una excelente pregunta. Tradicionalmente, obvio que la lectura es un espacio íntimo en el que dialogamos directamente con un autor que a través de un objeto que es el libro nos está mandando sus ideas, su representación de la realidad, etcétera, etcétera. Usualmente este proceso, lo hagamos con el libro en cualquiera de sus soportes o formatos, es silencioso y es individual, pero hay iniciativas que han ido transformando esa modalidad. En principio estaban las lecturas en voz alta, lecturas públicas de estos libros en los que la gente se congrega a escuchar a un otro que lee en voz alta para todos, ya sea en grupos grandes o grupos más pequeños. También están los clubes de lectura en los que se comparte justamente esto. Y hay una iniciativa buenísima que les quiero trasladar, que se está desarrollando concretamente en Argentina desde el año pasado, que son las fiestas de lectura. Y las fiestas de lectura son una combinación justo entre lectura silenciosa, después una etapa de recomendación de libros y después una etapa de festejo. Y esto es muy interesante. Les cuento un poco cómo es la propuesta. Esta propuesta la vienen desarrollando un par de personas. En Argentina está Eliana de Sanctis, que es uruguaya, pero vive en Argentina y que trae la iniciativa. Consiste, en principio, se junta un grupo en un espacio cultural. Vienen rotando los espacios, no son siempre el mismo espacio. Ahorita les voy a contar de la próxima que se va a estar desarrollando. Se juntan entonces en un bar, en un café, en un espacio cultural. La gente que asiste se sienta con un libro, un libro físico es la propuesta, pero en el caso de quienes tenemos discapacidad visual podríamos llevar también quizás nuestro celular con auriculares o algún soporte, algún dispositivo tecnológico para leer el libro. Y hay
50 minutos de lectura silenciosa. Todo este grupo de gente lee para sí en silencio. Cuando terminan estos 50 minutos, entonces se da una segunda etapa en la que quienes están sentados en las distintas mesas empiezan a compartir comentarios de las lecturas que han realizado. Es decir, yo llego a esta fiesta de lectura, me siento en una mesa cualquiera en la que capaz está Fernando o está Fabián o está alguien a quien yo no conozco, y que cuando cada uno termina de leer, Sí. empiezan a compartir qué estaban leyendo y a recomendarse esos libros. Y después de esa etapa de intercambio, en la que además se puede estar tomando un café, un mate, una bebida espirituosa, después entonces hay música en vivo y se empieza a compartir más desde la fiesta. ¿Y esto dónde lo encontramos, Adriana? ¿Cómo sabemos cuándo se realizan estas fiestas, estas celebraciones? Bueno, hay un espacio en redes sociales, está el Instagram de las fiestas de lectura, es fiestasdelectura.std. Fiestasdelectura.std es el Instagram de la cuenta. Allí van a comunicarse con Eliana de Santis. También hay un grupo de WhatsApp al que pueden comunicarse, y la próxima fiesta de lectura que se va a hacer en Buenos Aires va a ser el sábado 11 de abril en el Espacio Cultural Pinta, ubicado en Lerma 653 en Villa Crespo, y tiene la particularidad de que esta fiesta va a ofrecer dos cosas. Una, por primera vez, va a haber música de violín en vivo para acompañar la lectura en silencio, y además esto va a estar a cargo de Irina González, y va a haber sorteo de libros de la editorial Caleta Olivia. Así que, bueno, pueden comunicarse con Eliana a través del Instagram o del WhatsApp 11. Ya les voy a decir el WhatsApp, disculpen ustedes que lo estoy buscando acá. No te preocupes, no te preocupes. 11 2000, perdón, te lo doy, lo encontré y ahorita te doy la pregunta. 2595-1342. Ese es el WhatsApp. La actividad es arancelada e incluye consumición en el local. Contame, Fer. No, estaba reflexionando sobre la pregunta inicial y pensaba en las distintas formas de acceder a la lectura, y sobre todo las personas ciegas, como en el caso Fabián, mío, tuyo, que solo el braille nos da esa posibilidad de la lectura silenciosa, ¿no? Porque después, más allá que lo hagamos en comunidad o no, siempre hay un intermediador, ¿no? Que en este caso es la voz de un lector de pantalla o un dispositivo de lectura, y se hace en voz alta, más allá que vos lo tengas con auriculares. Efectivamente, es como otro que te está leyendo, ¿no? Ahí se conjugan esas dos cosas. Es interesante porque efectivamente lo rico de la lectura en silencio es justamente poder hacerte voz, la voz de los personajes, que puedas como ir leyendo a tu ritmo, a tu propio ritmo y con tus propias particularidades, no sé, focalizando en alguna palabra que te llama la atención, cosa que con el audio no siempre podemos hacer. Pero bueno, digamos que la propuesta acá es, independientemente del soporte que utilicemos, obviamente lo interesante de esto es convertir esa lectura silenciosa en algo que después se hace comunitario gracias a las recomendaciones, al hecho de compartir con otros, de poder conocer gente y armar comunidad, y eso está como re lindo. No, y revalorizar que la lectura sigue siendo una gran herramienta a pesar de toda la oferta luminosa de videoclip, de pantallas y de tantas cuestiones. Ahí en los libros hay un mundo siempre mágico para descubrir. Y gracias, Adriana, por ayudarnos aquí en Diseño Universal a descubrirlo cada viernes que nos acompañas. Un beso enorme. Beso para ustedes, gracias por siempre estar por allí y hasta la próxima. Hasta la próxima. Y Fabián, para el cierre, por ahí redondear un poco
la reflexión de este marzo que se termina en torno a los 50 años de la dictadura. El gobierno, una vez más, intentó ser provocador, pero a su vez echó la luz sobre un tema siempre difícil, porque está envuelto en tragedia, ¿no? Que es el testimonio de esta chica, la nieta recuperada 127, que participó de este video del gobierno, que trató de alguna manera de ser una respuesta más en contra de los organismos de derechos humanos, y me parece que se quedó a mitad de camino, por lo menos en todo lo que he leído, lo que he escuchado, lo que hemos reflexionado en estos días. No sé si tuviste oportunidad de verlo, de conocer un poco el contenido. Poca cosa, le pegué una chusmeada muy por arriba, pero me parece que el gobierno fue en este año fue superado por el fervor y por todas las cosas que decíamos que han sucedido durante el 24 de marzo y antes también, en esta mirada de la historia, y tratando de sostener este camino de memoria, verdad y justicia, ¿no? Y el verso de la historia completa, que está bueno tenerlo, pero está bueno conocer la verdad completa en todos los aspectos que enunciábamos cuando empezábamos el programa. Creo que es parte de una erosión que va sintiendo el gobierno, que yo no sé finalmente cuánto tendrá de impacto real, pero uno ve cómo cae la imagen del presidente, la imagen del gobierno, no solamente la imagen personal del presidente, sino también la imagen de su gestión, y como decíamos hoy, la descomposición es sustantiva y es creciente. Digo, la gente está cada vez peor, y eso es innegable, y esto se contrasta además con los hechos de corrupción con la pus que le sale a este gobierno por todos lados. Entonces me parece que es un combo bastante difícil. Veremos de qué estaremos hablando la semana próxima, ¿no? Bueno, en 7 días nada más nos reencontraremos y podremos sacarle el jugo. Nosotros no vamos a sacar la pus. Eso le brota solo al gobierno. Pero sí, esta realidad nos da mucho para exprimir. Y te decía de una fiesta el lunes en la Plaza de Mayo, aquí en Buenos Aires, porque estuvo la animación de la Delio Valdés, que ahí está sonando, haciendo bailar a todo el mundo, más allá de enarbolar nuestros estandartes de memoria, verdad y justicia siempre, ¿no? Además de que fueron y son 30.000 y ya están presentes con nosotros. Siempre con alegría, a pesar del dolor, como decía Jauretche, ¿no? Hasta la próxima, si Dios quiere. Buena semana en este marzo que se está yendo. Para siempre, mire sin marcha atrás porque sería fatal. Adiós, amor, yo fui de ti, el amor de tu vida. Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer, como me duele perderte.